Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones. Dios le bendiga. Por aquí su hermano, amigo y pastor Augusto Pérez nuevamente. Seguimos con la serie que estamos metidos en Apocalipsis. Vamos a tratar el día de hoy, como le dije la semana pasada, estuvimos hablando de los 144,000. Esta semana estaremos tratando la gran tribulación. Gloria a Dios. Hemos estado tratando temas bien controversiales, bien complicados, pero vamos, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo y la palabra de Dios, vamos a avanzar. El tema de la gran tribulación, introduciendo, este tema ha sido muy controversial a través de los años. Por un lado, hay muchas confusiones. Por otro lado, muchas de las interpretaciones están basadas en temor y en autocomiseración, como vimos en un estudio anterior de hace unas cuantas semanas. Ahora, ¿a qué me refiero específicamente? Muchos no distinguen entre gran tribulación y la ira de Dios, los cuales son dos cosas totalmente diferentes. Otros no entienden o no captan qué acontecimientos pertenecen a uno o a la otra. Muchos dicen que la iglesia no puede pasar la gran tribulación porque el arrebatamiento debería ser antes de, pero no hay base bíblica para esta aseveración. Otros dicen que no es posible que Dios permita a los suyos pasar por la gran tribulación. Y esto me hace pensar y me hace preguntarme a mí mismo, ¿qué tendríamos nosotros que los primeros, primera iglesia, no tuvieron? ¿O por qué ellos pueden pasar una persecución de muerte y nosotros no? Y esto no es basado en otra cosa más que temor y autocomiseración. Porque la enseñanza bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis es que no hay bendición sin prueba. Y si la bendición final es ser arrebatados, ser transformados y unidos a Cristo para siempre, pues la prueba final debe estar acorde con tal gloria y tal grandeza. Gloria a Dios. Pero no vamos a seguir introduciendo y hablando de esto sin base bíblica. Vámonos a las Escrituras. La base fue la que tratamos al final de la semana pasada, en Apocalipsis 7, versos 9 en adelante. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Verso 10, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Vamos al verso 13. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y el verso 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me respondió, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Repito, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre que estás en las alturas. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este nuevo momento, este nuevo día, esta nueva semana, Padre. Impartiendo, Señor, tu palabra a través de estos medios, Señor. Te agradecemos, Señor, tu guianza, Padre. Y te pedimos, Señor, te pido que seas tú pasando carbón encendido por mis labios, que seas tú hablando y no yo, que sea tu palabra exponiéndose y explicándose a sí mismo. Y yo ser simplemente un vaso, un canal, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, y me entrego a ti por completo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Acabamos de leer Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10 y 13 y 14, continuando con las enseñanzas que estábamos compartiendo la semana pasada. Bien, como tratamos la semana pasada, en este grupo de muchas personas vestidas de blanco y delante del Cordero, delante de Cristo, este grupo es el mismo de los 144,000 que vimos en la primera parte del capítulo 7 y que ambos grupos representan a la iglesia de Cristo. Ahora bien, fíjense en los últimos dos versos. El verso 13, el anciano le pregunta a Juan, le hace dos preguntas. Y en el verso 14, él le da dos respuestas, una a cada pregunta. Pregunta número 1, ¿de dónde han venido estos que están aquí? ¿De dónde han venido? La respuesta en el verso 14, estos son los que han salido de la gran tribulación. Perfecto. Ahora hay una segunda pregunta. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Y la respuesta que le da en el verso 14 es, estos son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Y quiénes son los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero? Si no es otra que su iglesia. Gloria a Dios. Y desde aquí comenzamos con una tendencia. Verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, y todo indica a que este grupo es la iglesia de Cristo. Ahora bien, la palabra o la frase, la gran tribulación, ¿qué es? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones conlleva? Para responder a esto, debemos iniciar donde Cristo, el autor del Apocalipsis, él mismo le dio el Apocalipsis a Juan. ¿Dónde más habló el Señor Jesús de esto? En los evangelios. Pues principalmente en Mateo 24. Si nos vamos a Mateo 24, vamos a leer desde el verso 15 al 22. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, vayan anotando, el que le entienda, verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, de las que estén embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, aquí está la misma frase, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco la habrá después. Verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, por causa de su iglesia, aquellos días serán acortados. Gloria a Dios. ¿Qué vemos aquí? El Señor describe la gran tribulación como un tiempo específico y extraordinario. No una serie de malos momentos que podamos pasar en nuestra corta vida en la tierra. Él se refiere a un acontecimiento único en la historia de la humanidad.
Incluso añade que dicho acontecimiento ha de ser acortado en cuanto a su duración, porque afectaría incluso negativamente a la salvación de su iglesia. Aquí también Jesús hace una referencia específica que nos envía al libro de Daniel. Pero para obtener un contexto completo de lo que habla Daniel, debemos tratar o explorar brevemente los capítulos 7, 9, 11 y 12. Capítulos 7, 9, 11 y 12. Y arrancamos por el capítulo 7. Daniel 7, verso 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, de sus visiones, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Verso 20. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Verso 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Verso 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará un otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados los santos en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Gloria a Dios. Esta es la primera referencia que tenemos de manera directa al acontecimiento y al anticristo precisamente. Aquí llamado el cuerno diferente, o ese cuerno aparte que llegó después, aparte de los demás. Este personaje se levantará contra Dios y su iglesia y la quebrantará por 3 años y medio. ¿De dónde salen estos 3 años y medio? Su duración viene de la visión en el capítulo 4 de Daniel acerca de Nabucodonosor convertido o comportándose como una bestia. Ahí decía que él duraría 7 tiempos. Y su duración resultó ser 7 años. Por lo tanto, un tiempo es igual a un año. También cuando aquí se habla de tiempos, en hebreo, se escribe el doble de un tiempo. Por lo tanto, tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Gloria a Dios. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, de lo que está hablando Jesús en Mateo 24, hasta que venga la consumación. De eso hablaremos más adelante. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Seguimos hablando del mismo personaje aquí. Y aquí declara que hará un pacto de 7 años. Recuerden que es un gobernante, es un rey. Este pacto de 7 años coincide con la semana anual de que habla la ley. También coincide con los 7 tiempos o los 7 años mencionados anteriormente. Pero a la mitad, dice aquí, a los 3 años y medio, quebrantará dicho pacto. El acuerdo lo va a romper. Y hará cesar todo lo que tiene que ver con Dios. O sea, detendrá todo lo que tiene que ver con Dios y todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y lo sustituirá con la abominación desoladora.
hasta que se cumpla el plan plasmado en el rollo de que hablamos la otra semana, que recibió el Señor en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Con esto nos vamos a Daniel 11, verso 29 al 36. Dice: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, contra el pacto de 7 años que él hizo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con todo el que abandone el pacto. Verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, quitarán todo lo que tiene que ver con Dios, y pondrán la abominación desoladora. Verso 32. Con lisonjas, o sea, con mentiras, seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Esto es persecución. Y en su caída serán ayudados de pequeños socorros, o sea, recibirán ayuda, pero muchos se juntarán a ellos con lisonjas, o sea, con una segunda intención. Hipócritamente ayudarán. Versos 35 y 36. También algunos de los sabios del pueblo caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta que el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Verso 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, se hará soberbio, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, otra vez se repite lo mismo, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí se amplía lo descrito en los capítulos 7 y 9. Se describe cómo llega a romper el pacto, por qué lo rompe, sustituye lo de Dios y pone en su lugar una abominación desoladora, algo contra Dios, anti Dios, y también hace guerra contra la iglesia de Cristo. Pero da un dato interesante aquí: todo esto sucederá hasta que entre la ira. O sea, no estamos hablando de que esto, la gran tribulación, es la ira. No, la ira viene después. Y aquí se confirma que la gran tribulación y la ira de Dios son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Por último, de Daniel, vamos a Daniel capítulo 12, versos 5 al 7, dice: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Verso 7. Yo oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, o sea, sus ambos brazos, al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y aquí empieza el asunto a resolverse. Aquí obtenemos otros datos acerca de la culminación de este acontecimiento. Confirma la duración de 3 años y medio. Esto significa que la gran tribulación no dura 7 años. No es el gobierno completo de este personaje. Hay una primera mitad y una segunda mitad, porque a la mitad del pacto, a la mitad del gobierno, él rompe el pacto. La primera mitad es conforme a todo lo pactado. Posiblemente estarán hablando de paz, de seguridad y de todas las cosas que el hombre quiere resolver o lo ve como un problema. Pero no quiere recibir esto de parte de Dios. Gloria a Dios. Pero la segunda mitad sí sería la llamada gran tribulación, pues es donde Él se revela o manifiesta abiertamente en contra de Dios y de todo lo que representa a Dios sobre la tierra.
Otro dato es que este periodo termina cuando el poder de la iglesia sea totalmente debilitado. Y entonces vendrá el fin de este periodo. Esto sale de que esto terminará, dice el verso 7, que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú dispersas algo, tú lo debilitas, porque tú lo estás dividiendo. Tú lo vas esparciendo y se va debilitando. Como es una guerra, lo que está haciendo es que está eliminando los miembros del cuerpo de Cristo, lo está matando físicamente. Cuando ya no tengan poder, entonces llegará el fin de este periodo. Dice ahí, gloria a Dios. Estos capítulos de Daniel nos envían nuevamente a Apocalipsis, pero esta vez al capítulo 13. El verso 1 y 2 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Verso 2: y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, la primera bestia, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Verso 5: también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias contra Dios, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Los mismos 3 años y medio. Te lo suma, 42 meses, y son 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, o sea, de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Vimos en semanas anteriores que los santos se refiere a la iglesia de Cristo. Se le permitió hacer guerra contra los santos, contra la iglesia, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Por último, verso 15. Y se le permitió infundir aliento de vida a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Gloria a Dios. Esta visión, Apocalipsis 7, es casi exactamente la misma que tuvo Daniel en el capítulo 7 de Daniel. Pero hay más detalles. En Daniel, la bestia que tiene los 10 cuernos representa un sistema de gobierno. Aquí, en Apocalipsis 13, el dragón que tiene los 10 cuernos es Satanás. Y esto se explica en Apocalipsis 12, que no lo voy a leer. En 2 de Tesalonicenses 2 veremos que el misterio de la iniquidad, que viene por obra de Satanás, el dragón, la primera bestia, la de los cuernos, está en curso desde los tiempos de la primera iglesia. Esto quiere decir que este sistema de gobierno satánico, este sistema de gobierno anticristo, está en función desde ese entonces. Pero la paciencia del Señor, para que todos procedamos al arrepentimiento, es lo que no ha dejado que Satanás ejecute este último plan en contra de la iglesia. La primera bestia, luego del dragón, es el anticristo. Y la segunda bestia, esta última,
de 2 cuernos es la abominación desoladora o falso profeta. Aquí se confirma que la gran tribulación viene de Satanás, no viene de Dios, no es la ira de Dios. Es una venganza de Satanás en contra de la iglesia. Es una última prueba para la iglesia de Cristo antes de ser recogida. A este se le dio autoridad de hacer guerra contra la iglesia y se le permitió vencer a la iglesia físicamente. Ahora bien, a esto vamos a añadirles 2 textos de las cartas del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el verso 9 y el verso 15. Dice: el Señor no retarda su promesa. No retarda su promesa. Está hablando ahí de la promesa de que Él volverá una segunda vez. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca espiritualmente, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El verso 15 dice, estamos en 2 de Pedro 3, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ahora bien, ¿qué y dónde escribió Pablo acerca de esto? Pues en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El verso 1 al 9 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Parece que había un aceleramiento en ese momento, una desesperación, de que todo el mundo creía que ya el Señor iba a llegar ya, era inminente. Mientras que todavía estamos 2000 y pico de años después, todavía le estamos esperando. Por eso muchos le tienen por tardanza. Pero ya estamos viendo que no es tardanza, es paciencia para que todos, o la mayor parte, el mayor número posible, procedamos al arrepentimiento. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como si fuera Dios, y se hace pasar por Dios. Es lo mismo que hemos visto desde Daniel 7, 9, 11 y 12 y Mateo 24. Lo mismo. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo está deteniendo? Es la paciencia de Cristo. Detiene la manifestación del anticristo. Y este a su vez tiene que manifestarse para que pueda venir Cristo por una segunda vez. Ese es el orden establecido en la palabra. Porque ya está en acción, verso 7, el misterio de la iniquidad, lo que le decía ahorita, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está repitiendo nuevamente, la venida es después de que él se manifieste. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Gloria a Dios. Aquí Pablo declara primeramente que la venida de Cristo y el arrebatamiento son dos etapas de un mismo acontecimiento. No son dos acontecimientos separados.
confirma también que antes de la venida de Cristo debe de revelarse el anticristo y levantarse contra Dios y su iglesia, y que solo la paciencia de Dios es lo que detiene su manifestación, porque la autoridad le fue dada al abrir los sellos del rollo. Recuerden eso la semana pasada. También confirma que tanto el anticristo como la gran tribulación son obra de Satanás. Y si proviene de Satanás, no es en contra de los impíos, es en contra de la iglesia. Pues a los impíos lo tiene en su mano. Recuerden lo que aprendimos hace un par de semanas acerca de la tribulación. Líbranos de la tribulación. Era el tema. Basados en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y Romanos capítulo 2. La tribulación es en contra de la iglesia. Pero luego Dios le paga al autor de la tribulación con su ira. Todo lo descrito aquí está escrito en el rollo que tiene Jesús, que le fue dado en el capítulo 4, capítulo 5. Y Él tiene el control del orden y ejecución de los acontecimientos. Cada vez que vemos las frases, se le permitió o se le dio autoridad para hacer esto, para hacer aquello, se refiere al control que Jesús tiene sobre los acontecimientos de Cristo en Apocalipsis. Entonces, en resumen, ¿qué es la gran tribulación? Según todo lo que hemos visto, es un periodo de 3 años y medio, la mitad de un pacto de gobierno global de 7 años. Este gobierno será presidido por una persona sabia, capaz, poderosa y manipuladora, que tendrá la solución a todos los problemas de la humanidad: seguridad, hambre, finanzas, paz o las guerras, todo. En fin, todo. Él tendrá una solución para todo. Y ante los ojos de los hombres, gloria a Dios, este es el hombre que estábamos esperando. Y muchos incluso pretenderán decir, este es el Mesías que estábamos esperando, porque este es el gobernante que estábamos esperando. Gloria a Dios. Ahora, este gobierno será presidido para resolver los problemas de la humanidad, y cuyo advenimiento proviene de Satanás mismo. Este gobierno se le unirán todos los que no creen en Cristo, y por otro lado se le hará guerra a todo el que represente a Dios sobre la tierra y se niegue a adorar al anticristo. Esta guerra es especialmente contra la iglesia de Cristo, a la cual vencerá físicamente. Este periodo terminará cuando la iglesia esté totalmente debilitada o eliminada, y luego entrará la ira de Dios como pago a los que le atribularon a la iglesia. Entre la salida de la tribulación a la entrada de la ira de Dios se consumará el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Sino otro que la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, la transformación, la unión de Cristo con su iglesia. Pero este tema no lo trataremos hoy, lo trataremos la semana que viene. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que realmente la iglesia sí pasará este periodo, pues la guerra de este periodo es contra la iglesia. El arrebatamiento no precede a este periodo, porque si se le va a hacer guerra a la iglesia, si la iglesia no está, no va a haber guerra. Es algo totalmente lógico. Este periodo durará 3 años y medio. La segunda mitad, porque cuando Él tome el gobierno, Él no será el anticristo ante todo el mundo, no. Él va a ser el salvador del mundo, el salvador de la humanidad, y hará pacto global para resolver los problemas globales. Ahora, la mitad del tiempo sí se rebelará contra Dios. Saldrá el verdadero propósito, el tomar el control de todo, incluso obligar a que sea objeto de adoración
Y todo esto es obra de Satanás, una antítesis. Él quiere adelantarse a lo que Cristo tiene preparado. Él quiere adelantarse y presentar su solución a la humanidad, cuando la solución ya nosotros la tenemos en Cristo Jesús. Él nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, que siempre tendremos pobres, que siempre habrán guerras y rumores de guerras. Pero el ser humano no acepta esto. El ser humano no acepta esto. Y por eso muchos caerán en esta trampa, en esta mentira. Incluso muchos que todavía hoy no comprenden que Cristo es el Mesías esperado por los judíos. Muchos de los judíos van a ser engañados por este hombre, porque este va a cumplir con todas las cualidades que ellos están esperando en la carne, mas no las cumple en el Espíritu. Gloria a Dios. Para terminar, el día de hoy sí ha sido corto. Para terminar, vuelvo a la introducción. No podemos tomar la palabra y darle una interpretación basada en mi temor, en lo que yo le tengo miedo. Tampoco puedo tomar la palabra y darle una interpretación basada en lo que no quiero que me pase. Líbrame, Dios. No. La palabra hay que interpretarla con la palabra. El Espíritu Santo, la palabra misma, se explica a ella misma. Es hora de cortar con todas estas malas interpretaciones, estos errores que hemos venido arrastrando por años. La gran tribulación no es la ira de Dios. La ira de Dios entra después y es como pago a esas personas que se levantaron en favor de Satanás y en contra de Dios, a favor de los impíos que practican impiedad, a los malvados, y en contra de la iglesia de Cristo. La gran tribulación no es precedida por el arrebatamiento. No hay evidencia bíblica. No hay evidencia bíblica para decir esto. Es hora de aceptar la realidad escrita, descrita, explicada por la misma palabra de Dios. Cristo no vendrá sin antes, Cristo no recogerá su iglesia sin antes se manifieste el anticristo, sin que antes se manifieste gran tribulación, sin que antes se levante Satanás a manera global y haga señales en contra de Dios y de su iglesia. Tome todos estos versos, tome este video y vuelva y véalo tranquilamente. Lea tranquilamente todos los versos, todo está conectado. Esto es lo que la palabra dice realmente. Es necesario que para recibir una bendición tan grande como el deshacernos finalmente de esta carne pecaminosa, sea totalmente gratis, sin prueba. Cuando cada vez que te necesitamos o cada vez que vamos a recibir una bendición de parte de Dios, primero viene una prueba. Y si esta es la bendición final, la máxima, esta bendición es que alcanzamos la estatura del varón perfecto. Alcanzamos la perfección en Dios. Eso es lo que va a suceder ese día. ¿Y usted cree que Satanás, sabiendo eso, se va a quedar tranquilo y no le va a hacer la guerra? A la misma altura que conlleva dicha bendición. De ninguna manera. Del tamaño de la bendición, de ese mismo tamaño es la prueba. Y si esta es la bendición magistral, cuando nos encontremos nuevamente con Jesús cara a cara y vivamos todo el tiempo con Él, pues entonces esta va a ser la prueba magistral, la prueba mayor,
Esta es la enseñanza bíblica, desde Génesis a Apocalipsis. No cambia. Es la misma palabra de Dios. Y no podemos meter nuestros sentimientos en medio. Debemos respetar la palabra como tal. Como dije antes, debemos vaciarnos nosotros y dejar que el Señor nos llene con su palabra. Y esta es una de las pruebas más grandes de esto. Tantas malinterpretaciones, tanto